decirte, hermano, que con humildad entenderían y me gustaría la palabra de Dios. Pero quiero que entiendas claramente que mi responsabilidad delante de Dios es decirte las razones, los consejos que vienen de parte de Él. Tu responsabilidad, por lo tanto, es escuchar hoy los consejos que vienen de parte de Dios, y responsabilidad tuya será desde hoy hasta la eternidad si tú los pones por obra, los tomas en cuenta o los deshaces. Esta porción de la palabra, el versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mucha gente se cree sabia en sus propios pensamientos, en sus propios razonamientos, pero la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. El temor, un temor reverente, un temor santo, un temor respetuoso hacia Dios, hacia el Padre Celestial, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno entregará cuentas de sí mismo, de sus obras, sean buenas o malas, mientras estuvo en la carne, en el cuerpo. Todos, sin excepción de nadie, estaremos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno de nosotros, tanto yo como tú que estás ahí sentado, entregarás cuenta de tus acciones, de tu vida, como yo entregaré cuenta de mi vida. Así que el principio para ser sabios se requiere tener temor a su palabra, un temor reverente, un temor que impacta tu corazón y que no eches en saco roto lo que tienes que aprender aquí. Amén. Así que voy a dar paso a la palabra de Dios, confiando en que esta palabra es de parte de Dios, no es lo que yo quiero decirte, lo que yo pienso. Creo que la iglesia necesita hoy este mensaje. Creo que la iglesia necesita salud espiritual. Amén. Vamos a ir entonces de lleno a la palabra y vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a estar leyendo el versículo número 9 al versículo número 14. Por favor, no quiero que se me duerman, hermanos, estén despiertos. Porque si no estamos despiertos y nuestra mente la dejamos adormecer, se nos va la bendición que Dios quiere para nosotros. Quiero que sepas que al mismo tiempo que te estoy predicando a ti, al mismo tiempo estoy escuchando un mensaje de parte de Dios para mí. Amén. Así que en Lucas capítulo 18, versículo 9, toda la lectura tú lo sigues con tu mirada ahí. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Padre, añade bendición a esta porción de tu palabra, Señor. Ven con tu Espíritu Santo, Señor, y séllala en el corazón de quien la escucha, tanto en la iglesia como en la red que nos miran, Señor, a través del canal. Sella esta palabra, Señor, en el corazón, la mente de cada uno de ellos, y que cause, Señor, ese efecto que tú quieres que cause en la mente, en el alma, en todo su ser. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, dice la palabra de Dios entonces. Aquí Jesús está hablando con un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo de personas
que él sabía, que él conocía, porque él conocía el corazón de cada uno de ellos. Él sabía que había personas que eran religiosas de aquella época y que confiaban mucho en su propia justicia. Por eso el versículo 9 dice: a unos, no dice cuántos, pero dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Los hombres subieron al templo, y ahí vamos a empezar. Primero que nada, hay que entender que Jesús está hablando a una agrupación religiosa que ya de por sí estaba dañada. Estaba dañada por su religiosismo. Era una agrupación religiosa que aparentaba por fuera, externamente aparentaba mucha piedad. Sin embargo, dentro de sí estaban podridos por dentro, tenían un corazón que apestaba, dice la Biblia, y estaban podridos por dentro. Quiero hacer un paréntesis ahí mientras me acompañas al libro atrasito, al Evangelio de Mateo, capítulo 23, para que veas quiénes eran estas personas. Porque después pone el ejemplo el del fariseo, pero vamos a ver quiénes eran los fariseos. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Leemos el versículo número 12 en adelante. Y dice la palabra de Dios, como concluimos en el 14, que dice: cualquiera que será humillado será enaltecido. En Lucas lo leímos. Y aquí Mateo dice: porque el que se enaltece, hablamos sobre el mismo tema, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, y dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro del templo, que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda del altar que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar, que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por lo que está sobre el altar, y el que jura por el templo jura por él y por lo que en él habita, por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmán la menta, el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiaron de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros a los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido los cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Esta es una radiografía